Hola de nuevo, yo soy Pedro y en este video quiero compartir contigo mi historia con la miastenia grave y, como ya habrás visto por el título del video, también con cáncer de timo y mi proceso de timectomía. Ya hace más de un año que subí mi primer video y parece que le ha servido a mucha gente, lo cual me hace muy feliz porque es justamente lo que yo buscaba: poder dar un poco de apoyo a personas que están pasando por el mismo camino de la miastenia grave. De verdad espero poder seguir siendo tu apoyo para que tu camino no se sienta tan solo. Y sé que tardé mucho en subir esta actualización, pero tengo la excusa de que mi vida ha vuelto a la normalidad y pues volví al trabajo, he estado viajando mucho, saliendo con mis amigos y viviendo la vida de la mejor manera posible. Pero bueno, pasemos al chismecito. Después de ser diagnosticado con miastenia grave en julio del 2022, la neuróloga me hizo pruebas para ver si era candidato a que me quitaran la glándula timo. Una de las tomografías mostraba una masa más grande de lo normal. Me dijo que se veía como cáncer y que se estaba comportando como cáncer porque había comenzado a regarse hacia los pulmones. Recuerdo que en ningún punto lo llamaron cáncer como tal. A mi entender no lo llaman cáncer hasta que se hace una biopsia, según eso, para estar 100% seguros. Y además ahora sé que el cáncer de timo está en un tipo de zona gris, no hay suficientes personas con este tipo de cáncer y por consecuencia no hay suficientes estudios. Me hicieron un cardiograma, estudios de sangre y pruebas pulmonares. Se querían asegurar de que el tumor no estuviera afectando mi corazón o mis pulmones. Afortunadamente mi corazón estaba al 100, pero mis pulmones estaban trabajando al 70% de su capacidad, pero no sabíamos si era por culpa de la miastenia grave o por el tumor en sí. Los estudios de sangre también mostraban unas células que indicaban enfermedad o infección. A pesar de todo esto, yo seguía mi vida con total normalidad. Estaba trabajando sin nada de dolor, iba al gimnasio diario, no me faltaba el aire ni nada. Regresé al trabajo y todo era prácticamente normal. Obviamente me seguía tomando mis pastillas para la miastenia grave y los síntomas eran muy leves la mayor parte del tiempo. A principios de agosto me reuní con la doctora cirujana torácica y ella llevó mi caso al panel multidisciplinario de doctores para consultarlo con varios doctores. Esto fue porque mi caso era muy único, tan único que me pidieron permiso de quedarse con el tumor hasta por 30 años para poder estudiarlo. Entre todos los doctores del panel decidieron que es mejor sacar el timo y el tumor y después hacer la biopsia. También me dijo que había unas manchas abajo de mi pulmón derecho. Ahora sabemos que era el cáncer regándose. Primero me habían dicho que la operación sería con un robot, haciéndome una incisión pequeñita en el pecho, y ya durante la operación irían viendo qué tan regada estaba la masa y que podría ser necesario hasta que abrieran todo el pecho y terminar siendo una operación de pecho abierto. Esto pues mayormente significaba que tardaría más tiempo en sanar porque los huesos de la casa torácica pues necesitan tiempo para volver a soldarse por completo. A las 2 semanas de reunirme con la cirujana, me llama otro cirujano para decirme que le habían pasado a mi caso porque se veía más complicado de lo que ellos pensaban. Me dijo que el tumor ya se había pegado a mi pulmón derecho y que tendría que quitarme ese pedazo de pulmón. Al final de cuentas solo fue un cuarto de pulmón y me dijo el doctor que es posible vivir cómodamente así, pero que no podría, por ejemplo, escalar el monte Everest o actividades muy extremas. Pasan otras 2 semanas y me llama otro cirujano para decirme que también estaría durante mi operación porque el tumor estaba súper cerca de mi corazón y que había la posibilidad de que lo estuviera ya tocándolo. Si era el caso, también tendrían que quitar parte de la arteria del corazón y reconstruirla en ese mismo rato. Durante ese mes tuve más pruebas médicas y en preparación para la operación me quitaban la prednisona porque he sabido que causa que la cicatrización sea mucho más lenta de lo normal, y me dieron 3 sesiones de plasmaféresis. Este proceso consiste en sacarme la sangre, quitarle los anticuerpos que causan la miastenia grave, ponerle anticuerpos buenos y regresarla a mi cuerpo. Cada sesión es ir al hospital, sentarme por 1 hora y esperar. La verdad, estas sesiones me mareaban y me revolvían el estómago, pero ahí mismo me daban pastillas para combatir los malestares. En la última sesión me dejaron el catéter en el antebrazo con la esperanza de que pudieran utilizarlo durante la operación y no tuvieran que picarme de nuevo para aplicar la anestesia. Tuve una operación en la mañana del 5 de octubre del 2022. La operación duró 6 horas y media y a consecuencia de que el cáncer estaba muy regado, sí se necesitó cortar todo el frente de la caja torácica, o sea, todo el frente del pecho.
Desde el día anterior a la operación me fui a dormir al hospital. Ya no pude comer nada, creo fueron 12 horas antes de la operación. Me despertaron como a las 4 de la mañana, vino un enfermero y me rasuró todo el pecho y la panza. Después me bañé con un jabón especial y me llevaron a una camilla al área de espera del quirófano. Yo de aquí nada más recuerdo que el anestesiólogo me dijo, uy no, el catéter que traes está muy chiquito, te lo vamos a tener que cambiar. Y ya. De ahí nada más recuerdo despertar, entre comillas, porque seguía muy sedado y seguía intubado y ni podía abrir los ojos, pero escuchaba la voz de mi mamá y de mi marido. Les escuchaba muy a lo lejos que me pedían que les apretara la mano. Cuando estaba más consciente recuerdo que sentía el estómago revuelto y vomité varias veces, pero es normal por la misma anestesia. Cuando por fin desperté me explicaron que la operación había salido de la mejor manera, que el tumor no estaba tocando el corazón, solo la bolsa que lo contenía, que sí quitaron parte de mi pulmón y me quitaron un total de 32 pedacitos del tumor, que ya estaba muy regado. Además de que tuvieron que raspar el nervio derecho que controla el diafragma y también una de mis cuerdas vocales, por lo que tendría la voz un poco más ronca, pero al final de cuentas la operación había salido como se esperaba y yo estaba muy estable. Me pusieron 3 mangueritas en el estómago para drenar los líquidos generados por la cicatrización de la bolsa de corazón y del pulmón. Por eso tenía que cargar para todos lados unas tipo cajas que miden el líquido que me va saliendo. Cuando digo a todos lados, en realidad me refiero al baño y a los pasillos del hospital, porque tenía que pararme a caminar en los pasillos para ayudar a la circulación de la sangre. Por motivo de que me habían cortado la caja torácica, me dijeron que solo podía dormir de espaldas durante un mes, en lo que terminaban de soldarse los huesos del pecho. Y a los 3-4 días ya no aguantaba la espalda. Me era súper incómodo, entonces pues trataba de dormir sentado o tenía que pedir más pastillas para el dolor porque de verdad ya no aguantaba la espalda. Eso sí, siempre me decían que no había ninguna razón para que yo estuviera con dolores y me preguntaban, o más bien me despertaban cada 4 horas para darme más pastillas y mantenerme sin dolor alguno. A los 6 días me quitaron el dren del corazón y se tomó una radiografía para ver que todo estuviera bien. 6 días más tarde me quitaron los otros 2 drenes y después de sacarme la radiografía me dijeron que lo tenían que volver a poner porque mi pulmón estaba colapsando. Nuestros pulmones estaban contenidos en bolsas con aire negativo que permite que se contraigan y luego se expandan. Entonces, si esa bolsa se llena de aire, pues no deja que el pulmón en sí se vuelva a inflar y no puedes inhalar y obviamente pues es muy peligroso porque no podría respirar. Yo tan certudo como siempre, ni cuenta me di porque no me dolía ni me faltaba el aire, nada, solo ellos se dieron cuenta porque salían las radiografías. Nada más vi que llega corriendo el residente, se presenta y me explica súper rápido que me tiene que volver a poner el dren. Ahí mismo en la cama me pone la anestesia local y me pone el tubo de nuevo, pero esta vez era un tubo más delgadito y por el costado derecho y me lo dejan por una noche. Al día siguiente lo retiran y vuelve a colapsar, me ponen otro tubo al pecho, al día siguiente lo retiran y me dijo que aún tenía un poco de aire, pero que ya era muy poquito y que solito saldría y que era seguro irme a casa. Y por fin, después de 10 días, me dan de alta y me dejan irme a mi casa. Salí del hospital a las 8 de la tarde, me dieron mis recetas médicas, pero por ser tan tarde pues ya no pude surtirlas. Ese día que llegué a mi casa me di cuenta de cuán sedado me tenía con tanta pastilla en el hospital, porque me empezó a doler todo. El pecho, la cicatriz, la espalda, la cabeza. Terminé tomando, entre otras pastillas, lo equivalente a Tylenol, como por una semana, en lo que se me terminó de pasar todo el dolor, que era básicamente lo que me habían recetado. Me dijeron que tenía que esperarme 2 días para poder bañarme, pero yo llegué y me bañé con muchísimo cuidado. La verdad es que me sentía súper sucio. Solo me habían dado baños de toallita húmeda durante casi 2 semanas y pues claro que no iba a acostar así en mi cama limpia. Pasa un mes, comienzo a retomar mi vida en casa, empiezo a ir al gym, fui a rehabilitación para los pulmones, porque yo sí sentía la diferencia, me costaba caminar y hasta hablar, porque se me iba el aire y me costaba
Me cansaba mucho más rápido. Yo creo que al mes ya podía sentir la mejoría en los pulmones. Al mes tengo cita con mis dos oncólogos. Los oncólogos son los doctores que se especializan en cáncer. Vi al que da quimioterapia y a la que da radiaciones. Me explican que mi tipo de cáncer es tan raro que ni siquiera tienen un estudio o un protocolo a seguir. Es porque hay tan pocas personas que lo tengan que no se han podido hacer los estudios necesarios. Es por eso que les comenté que este tipo de cáncer está en una zona desconocida. Ahí me explicaron que el cirujano había quitado todo el tumor visible y que no tenía mucho sentido darme quimio, que solo me iban a dar radioterapia como prevención en caso de que hayan quedado residuos microscópicos. La quimioterapia regularmente es inyectada en la sangre, por lo que se distribuye por todo el cuerpo y ataca parejo. Termina destruyendo todo el sistema inmunológico, se te cae el pelo y te da muchos mareos, a diferencia de las radiaciones, que es como un láser apuntado directamente en la zona afectada, en este caso en mi pecho, y algunos de los síntomas más notables es que la zona donde es aplicado se requema como quemaduras del sol. Me dijeron que me dolería la garganta, que me costaría pasar comida y me sentiría más cansado de lo normal. La doctora optó por darme un total de 25 sesiones, una por día, de lunes a viernes. Tuve una precesión en donde me explicaban el proceso y también me tatuaron 3 puntitos en el pecho y a los costados. Estos puntos sirven para alinear el láser en el mismo lugar durante todas las sesiones. Estas sesiones eran bien X, la verdad. Iba todos los días al hospital, me acostaba en la máquina, me sacaba una tomografía y después me daba la radiación. El proceso no duraba más de 15 minutos y no quema, no sientes nada. Al contrario, la máquina hace como un zumbido que pues te relaja, como ruido blanco, vaya. Y pues la verdad es que sí hubo veces en las que hasta me quedé dormido. A finales de enero recibí la última sesión, no tuve ningún efecto secundario derivado de las radiaciones. Lo único es que sí me sentí un poquito más cansado de lo normal, como desganado, pero siento que era más por el hecho de aún no poder tomar la prednisona más que por la radiación. En cuanto terminé las radiaciones y los doctores me dieron permiso, me fui a México a visitar a mi familia y festejar mi cumpleaños, y la verdad es que todo fue de maravilla. He sabido que la timectomía aumenta las posibilidades de que un paciente con miastenia grave entre en remisión, o sea que no tenga ningún síntoma de la miastenia grave y poder dejar las pastillas. Y estos resultados pueden tardar hasta 6 meses en manifestarse si es que habrá alguna mejoría, porque en algunos casos no sirve de nada. Esto lo digo porque durante mi viaje a México, 4 meses después de la operación, yo no sentí ninguna mejoría. Sentí que aún me cansaba mucho al final del día y me costaba mucho sonreír, lo cual me hacía sentir muy incómodo, pero pues toda mi familia sabía el proceso por el que estaba pasando y nadie nunca me dijo nada. Es por eso que en todas las fotos de mi cumpleaños pues salgo con la sonrisa medio chueca o de plano serio, porque me sentía muy incómodo. Pero pues no cabe duda que el rodearte de personas que te aman tanto ayuda a hacer el proceso un poquito más placentero y más cómodo. Al mes siguiente volví a mi dosis anterior de prednisona y durante marzo comencé a sentir un poquito de mejoría. Estaba tomando diario 10 miligramos de prednisona en la mañana y 60 miligramos de prednisona 3 veces al día. Desde entonces he tenido varias tomografías distribuidas en 1, 3, 6 y 12 meses y cada vez mis doctores me dicen que a más de un año de mi operación todo se ve muy bien y estoy libre de cáncer. El próximo chequeo es hasta dentro de un año. Poco a poco volví a retomar mi vida, estoy trabajando a tiempo completo. Este año viajé muchísimo y durante las fechas navideñas la verdad dejé de ir al gym y descuidé mi alimentación porque quería aprovechar que estaba en México. Lo que quiero resaltar con esto es que mi alimentación ya no me afecta tanto como me afectaba antes de la operación. Como recuerdo de la operación me quedó la cicatriz del pecho, se lo voy a poner foto aquí. Y es un buen recuerdo para mí mismo sobre lo fuerte que puedo ser. Siento que mi voz está un poco más ronca que antes y cambia aún más si volteo hacia la izquierda. Esto fue porque tuvieron que rascarle el tumor que ya estaba pegado a la cuerda vocal.
Y pues el doctor me dijo que mi cuerda vocal quedó un poco lastimada después de la cirugía. Siento que mejoró un poquito. Me dijo que no hay nada que hacer, que pues está bien, normal, vaya. A pesar de todo eso, al día de hoy mi cuerpo dejó de pedirme tantas pastillas y hoy en mayo del 2024 solamente estoy tomando lo mínimo que puedo, que es un solo gramo de prednisona y 60 gramos de mestinón solamente una vez al día. Tirándole al final del día, la voz se me pone un poquitito más ronca y cuando me río por periodos muy largos también siento que se me empieza a entumir la cara. Espero en mi próximo video de actualización poder decirte que ya dejé todas las pastillas. Y pues bueno, eso fue lo que tenía para compartirte sobre mi experiencia con la mesotena grave y con mi timectomía. Muchísimas gracias por ver mis videos y gracias por los comentarios dejados en mis videos anteriores. Espero que de verdad este video te sea útil para tener un poco de referencia y que tu camino con la mesotena grave o la timectomía no se sienta tan solitario. Como siempre te mando buenas vibras hasta donde te encuentres. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo video. Bye.